Muy buenas noches, estimados amigos. Bienvenidos a una videoconferencia más que organiza Desarrollo Global. Les saluda Sofía Meléndez y el día de hoy me encuentro acompañada del ingeniero Johnny Naui Ortiz, especialista en gestión ambiental. Profesor, ¿cómo se siente el día de hoy? ¿Animado de seguro? Sí, este es un tema muy importante, es un tema trascendental, creo yo, a nivel nacional, y creo que vamos a tener la oportunidad de comentarlo con los participantes. Claro que sí, sobre todo su experiencia, ¿no? El tema de ecoeficiencia, ¿no? Es un tema relativamente nuevo en el sector público. Me parece que ya desde el 2009, ¿no? Hay una ley, hay una norma allí. Sí, en el caso del sector público, pero también habría que verlo a nivel global, ¿no? O sea, en el caso de todas las entidades, ¿no? Sean privadas, públicas, y en el caso de empresas, industrias, claro, existe ya la oportunidad y a la vez el compromiso, ¿no? de implementar este tipo de estrategias, ¿no? Claro que sí. Entonces, usted puede proyectar ya su PPT. Ahí está, perfecto. No sé si proyectamos, estimado, y puede comenzar su exposición. Muchas gracias. Sí, lo primero es establecer, ¿no?, la definición, y acá en esta primera lámina es lo que tratamos de hacer. Entonces señala esta primera lámina que la definición de este término de ecoeficiencia, que también podríamos entenderlo como la eficiencia en términos de impactos ambientales, dice, contiene enormes objetivos, tanto sociales y como metas ambientales. ¿Y cuáles son los criterios que se presentan, ¿no? Por ejemplo, acá se trata, así en términos sencillos, de buscar oportunidades para minimizar la intensidad, dice, del uso de materiales, o sea, se entiende de diferentes materias primas, ¿no? También minimizar la intensidad del consumo tanto de la parte eléctrica como de combustibles, por ejemplo, ¿no? Entonces hay entidades que pueden tener un consumo de repente más elevado que otros, y ahí está la oportunidad para hacer una comparación a través de indicadores de consumos específicos y para poder observar, ¿no?, si hay oportunidades y si estamos en el rango recomendable, ¿no? Muy bien, entonces tenemos minimizar intensidad en el uso de materiales, también tenemos minimizar intensidad en el consumo de electricidad o de combustibles, y también minimizar todo lo que es contaminantes, ¿no? Muy bien, un tema que también se menciona bastante es este tema de aumentar la posibilidad de reciclaje, ¿no? Este quinto punto que nos muestra acá dice maximizar el uso de los recursos renovables. Creo que últimamente se ha hecho énfasis a nivel nacional, y si recordarán, el año pasado una reunión de la COP20, por ejemplo, acá en Perú, ¿no?, hacia fines de año, donde se destaca mucho, ¿no?, la utilización en lo posible de este tipo de fuentes alternativas, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de utilizar la energía solar, la energía eólica, etcétera, ¿no?, que son menos contaminantes. También hay un tema muy importante que se refiere aquí en el punto número 6, dice aumentar la durabilidad de los productos. A veces esto puede parecer un tanto complejo en la medida de que como usuario final yo puedo escoger entre un producto u otro. Entonces, ¿cómo lo selecciono? En algunos de los casos puedo considerar de acuerdo a la vida útil de ese producto, ¿no? Entonces puedo de repente tener un producto que dure más tiempo que otro. Y finalmente también se destaca este tema de incrementar la intensidad de los servicios, ¿no?, en estos productos. Entonces, como ven, esta definición y estos puntos principales está estrechamente vinculando el tema de producción y consumo, ¿no?, por el lado del usuario final. Y lo que se plantea es que debe ser parte integral de una agenda bastante completa en la que podamos nosotros tratar de incidir en una producción sostenible y el uso, ¿no?, de los bienes y de los servicios, ¿no? ¿Cuáles son los principales criterios? Entonces, podemos decir que si incorporamos todos estos criterios vamos a obtener más valor con menos recursos. Entonces ahí viene ese término, ¿no?, de qué tan eficientes podemos ser nosotros en la utilización de los recursos. Si, por ejemplo, nos imaginamos en el sector público o en el sector privado, en ambos casos hay una serie hay la utilización de una serie de materias primas, una serie de recursos. Entonces, ¿de qué manera, utilizando una menor cantidad de ellos,
podemos cumplir nosotros con todos los compromisos, podemos entregar todo el servicio que nos están pidiendo. Por ejemplo, podemos consumir menos agua, menos electricidad, podemos consumir menos papel, etcétera, ¿no? Muy bien, entonces vamos a establecer, ¿no?, cuáles podrían ser esas características y de qué manera es que las entidades podrían conseguir mejorar la utilización de estos recursos, ¿no? Entonces, en el sector público en particular, consideramos nosotros instituciones públicas, ¿no?, que pueden ser municipalidades, ministerios, centros educativos, etcétera, ¿no? Y esta lámina nos señala, por ejemplo, el tema de fomentar una nueva cultura, ¿no? A veces ese término se utiliza con mucha frecuencia, ¿no? Fomentar una nueva cultura, pero ¿en qué consiste realmente? Consiste en que el usuario final adquiera, ¿no?, ciertos hábitos para tratar de utilizar de todos los recursos, tanto como se menciona acá, electricidad, papel, agua y otros recursos logísticos, de la mejor manera posible. Si logramos que los usuarios, en este caso sería buena parte del sector público, conseguiríamos nosotros un ahorro importante para el Estado. Entonces, a nivel de nación, es muy importante ver cuál sería ese potencial de ahorro que podemos tener. No vale decir del presupuesto operativo de todas estas entidades, si implementamos este tipo de programas, de estrategias, cuánto se podría conseguir como ahorro, ¿no? Muy bien, aparte señala también propiciar que los empleados, que son los principales consumidores de estos servicios, adquieran un tema de responsabilidad social y que procuremos tener un menor impacto en el ambiente, ¿no? ¿En qué se basa, ¿no?, la necesidad de conseguir este ahorro, de generar este ahorro, ¿no? Entonces son metas que queremos conseguir. Algunas entidades pueden empezar quizás con una meta primero, ¿no?, pequeña, una meta manejable, y a medida que se van teniendo los resultados, a medida que podemos ir viendo, ¿no?, las mejoras, podemos ir incrementando estas metas. En realidad, toda persona, no solo en el sector público, también en otros sectores, ¿cómo podría medir si realmente las estrategias que está implementando está produciendo los resultados que esperamos? Una forma muy sencilla sería contra la facturación que tenemos cada mes, ¿no es cierto? Entonces tenemos una factura por consumo en electricidad. Si yo estoy implementando correctamente la estrategia, optimizando el consumo, es lógico de esperarse entonces que a fin de mes yo tenga una factura menor que el mes anterior. Si no logro visualizarlo de esa forma, las entidades y las personas no van a estar, no se van a motivar por implementar este tipo de estrategias, porque no se ven resultados tangibles, ¿no? Al respecto hay dos decretos supremos, uno del 2009, ahí están los códigos, otro del 2010 que lo actualiza, y que se establecen algunos lineamientos y algunas medidas para la promoción de estrategias para el sector público, y que son de cumplimiento legal, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no?, cuando nos dedicamos a hacer consultorías para el Estado, en algunos casos ya nos especifican claramente que todos los informes, toda la documentación que entreguemos nosotros tiene que estar impreso en dos lados, ¿no?, en dos caras, por ejemplo. Y así podemos tener una serie de medidas. Por ejemplo, ¿cuáles son los consumos más típicos que tendríamos en una entidad pública, ¿no? En papel, por ejemplo. En papel, ¿no? O sea, una gran cantidad, claro. Sí. Y ahora que estamos en un entorno en donde se maneja todo, o se trata de manejar mucha información en digital, en virtual, hoy por hoy sí es así, ¿no? Lamentablemente, y ahí hay un espacio todavía para poder mejorar bastante, es que en el Estado a veces se duplica por los procedimientos que tienen, y necesitamos tener tanto la versión en físico como la versión en digital. ¿Se está optando por ahorrar en papel, profesor? Sí, se está optando, pero al mismo tiempo, en mi opinión al menos, hay todavía algunos ajustes que hacer, porque, por ejemplo, ¿no?, en las contrataciones públicas, ¿no?, que son concursos en los cuales hay que presentar una propuesta, ¿sí?, la mayoría de ellas hay que presentarlas en físico. Pero hay algunas convocatorias, ¿no?,
que se puede cargar directamente en una página web, ¿no es cierto? En la página portal, web, ¿no? del SEACE, ¿no? portal. Sí. Pero el problema es que para generar el documento, el expediente que luego será escaneado, luego será incorporado, primero tengo que generar el físico. Entonces no termina finalmente de simplificarme, ¿no?, el tema. En cambio, en otras convocatorias de entidades internacionales sí existen convocatorias llamadas convocatorias en línea. Entonces yo tengo un portal y ahí cargo directamente la propuesta. No tengo que generar un documento físico, imprimirlo y escanearlo para ello. Entonces, ese es un tema fundamental, pero que involucra una serie de simplificaciones, que a veces en el Estado suele ser un poco complicado porque se requiere de cierto sustento físico, ¿no? Pero yo creo que hay un espacio. Claro, se utiliza el papel doble cara y lo imprimen, imprimen el documento. Sí. De alguna manera se puede ahorrar el papel. De alguna manera se puede, sí, ¿no? Y hasta qué punto entonces de repente se pueda manejar una parte, quizás lo que sea más formal, por decir así, y algún otro tipo de información quizás. Pues, ¿no? Es que no hay una sanción. Por un lado, ¿no? Claro, por un lado. Porque no todas las entidades están optando por ser ecoeficientes, ¿no? Claro. En este tema, ¿no? Inclusive yo leí un artículo hace algunas semanas que va un poco hacia el comportamiento humano, ¿no? Sí. Y todavía en algunos sectores de nuestro país está enquistado el tema de que para que algo sea bueno tiene que tener mucho papel, mucho volumen, muchas páginas, ¿no? Entonces a veces uno puede hacer un informe en 2 páginas, pero como son 2 páginas le van a decir que no está bueno. No está bueno. Entonces necesitamos entregar. Menos es más. ¿No es cierto? Esa frase debemos tenerla. Correcto. Menos es más. Claro, entonces si es que visitamos, más que cantidad. Claro, si visitamos muchas entidades públicas nos vamos a topar con expedientes que tienen pues 500 páginas. ¿Y al final qué se hace con tanto expediente? No, a veces es complicado transitar por los pasillos porque uno se topa con todos los montículos. Claro. Pero lamentablemente a algunos, no todos, se ha enquistado la percepción de que los proyectos, los estudios y las consultorías, cuanto mayor cantidad de páginas tiene, supone que es mejor, ¿no? No necesariamente. Eso ya está cambiando. Sí, esperemos que muy bien. Si hubiera alguna consulta de parte del público, con todo gusto, por favor, porque el tema es bastante amplio y transversal y tenemos la oportunidad para poder compartir alguna inquietud, ¿no? Richard, bienvenido de Cajamarca, saludos. ¿Tienen alguna consulta? ¿Habían escuchado de la ecoeficiencia en el sector público? ¿Es nuevo de repente el tema? ¿Sí? De acuerdo a la norma, ¿no? A la ley, perdón. Sí, se establecen algunos puntos, ¿no? Son dispositivos que se orientan principalmente a lo que estábamos mencionando, que es tratar de encontrar oportunidades de ahorro en lo que es consumo de electricidad, consumo de combustibles, papel, agua también. Y papel y materias primas en general, ¿no es cierto? Claro. Y justamente esta lámina toca un tema bien importante, porque fíjense que a veces se piensa que en energía la única contaminación se debe al uso de combustibles, ¿no? O sea, cuando en el sector público, por ejemplo, tiene una flota, ¿no?, de vehículos, ¿no?, el transporte, y entonces uno dice, eso es lo que realmente estaría generando contaminación por el uso de combustible. Sin embargo, en el momento que estamos nosotros, por ejemplo, a esta hora, que es 7:40, claro, estamos consumiendo una gran cantidad en energía eléctrica para el uso de estas computadoras, el uso y todos los equipos que están aquí, ¿no? De las luces y las lámparas, por ejemplo, y eso en este momento, de repente ya han escuchado, entre las 6 de la tarde y las 11 en la noche, es lo que conocemos en hora punta. De 6 a 11 de la noche, hora punta. ¿Y qué significa hora punta? De que todo el sistema eléctrico tiene que echar mano de todas sus centrales de generación para poder entregar la cantidad de energía que el usuario requiere a esta hora, ¿no? Correcto. Y en ese momento tiene que usar todas las centrales térmicas que utilizan combustible. Entonces, cuando lo analizamos así, y eso es lo que pueden ver acá en esta lámina, dice 1 kilovatio hora de electricidad, se traduce en 0,54 kilogramos de CO2 emitido. Entonces, para algunos usuarios suena sorprendente, ¿no? Yo pensé que porque usaba, digamos, equipos que no utilizan combustible no estaba generando ningún impacto, pero no es así. O sea, la electricidad en el Perú, y eso ya quizás pueda ser tema de otro en otra videoconferencia, en otra charla, ¿no? Por ejemplo,
Porque Perú ha pasado en los últimos 10 años de generación que antes era con caídas de agua, como el Mantaro, por ejemplo. ¿Sí? Ahora es buena parte con combustible. Es gas natural, tiene bondades, pero es un combustible finalmente. Entonces, fíjense todo eso, o lo que no ocurre, y no se olviden que las horas punta tienen un periodo de 5 horas en el Perú. De modo que todos nosotros, cuando llegamos a la casa y tratamos de prender todos nuestros equipos. Y ahora, digamos, un usuario residencial tiene una gran cantidad de equipamientos. Sí. Porque no solamente usa una sola computadora, tiene múltiples computadoras, más los celulares, más las tablets, más los microondas, más todo. Sí, y entonces tengamos presente de ahora en adelante que cada vez que consumimos, cada vez que prendemos un nuevo foco, por decir así, estamos incrementando ese consumo de electricidad que va a tener que ser suministrado en parte por combustible. Claro que sí, René. A ver, nos hace la primera consulta de la noche. Existe un plan vigente en el sector público, bueno, sí, lo estábamos comentando, ¿no? El de 2010, ¿no? Es el último, la modificación de la ley. Sí, a ver si podemos comentar. Existen dispositivos, ¿no? Inclusive hay una guía, ¿no? Hay una guía, es un documento bastante detallado, ¿no? Del Ministerio del Ambiente, en donde da las pautas principales para qué es lo que toda entidad pública tendría que hacer, ¿no? Entonces, ¿cuál es, en mi opinión, no, lo que está faltando? A ver. Ya tenemos los dispositivos legales, es un punto de partida. Ya tenemos una guía que el propio sector público ya generó. Entonces, las entidades ya tienen eso para empezar. Pero lo que ahora está faltando es que aterrice esto, como dicen, ¿no? Entonces, un plan, como me dice aquí René, un plan de coeficiencia. Claro, entonces algunas entidades ya están solicitando servicios de consultoría a personas o a empresas que le hagan, por ejemplo, el diagnóstico. Exacto. Y vayan a su entidad pública, y así como cuando uno va al médico, ¿no? Entonces, exacto, tengo que saber cómo estoy, entonces... Una consultoría, ¿no? En este tema. Sí, ¿no? Voy a dar un diagnóstico que me diga en dónde es que yo en estos momentos tengo más consumos, claro, ¿no? Tanto en energía, en agua, materias primas. Porque hay que optimizar los recursos económicos, claro, ¿no? Y entonces lo que tengo es que generar yo lo que es un punto de partida, una base, ¿no? Para luego decir, si esto es el diagnóstico, esta misma consultoría debe de proponer, ¿no? ¿Qué alternativas hay para poder reducir, optimizar esos consumos? Estamos hablando en algunos casos de ahorros que van de 5% hasta 15, 20 o 30%. 15 o 20, significativo. ¿No? Sí. ¿Por qué? Porque es una combinación, así en términos sencillos, ¿no? Vamos a un lugar y las oportunidades para el ahorro vienen de dos puntos bien claros, ¿no? Uno es por los hábitos de consumo, ¿no? Ese es uno de los puntos. O sea, ¿de qué manera es que el usuario emplea todos estos recursos? Y eso varía de una entidad pública a otra, ¿no? Por X motivos. Y otro es qué tecnología se está usando. A veces, ¿no? En el sector público es complicado el estar renovando sus equipos, o a veces se piensa que es mejor usar equipos antiguos tanto como se pueda. Entonces, de esa combinación es que nace la oportunidad para poder conseguir ahorros significativos. Por ejemplo, cuando mencionaba el caso de los vehículos, ¿no? El sector público del transporte, ¿qué medidas se imaginan que podría calzar, como dicen en este esquema que el día de hoy estamos promoviendo, que pueda conseguir un ahorro para el usuario de esos vehículos y que a la vez contribuya con el ambiente? Entonces, si es un vehículo que usa gasolina, podríamos convertirlo a que utilice GLP o que utilice gas natural comprimido, por ejemplo. Entonces, ahí es un ejemplo clásico de, primero, de conseguir un beneficio económico, porque es mucho más, ¿no? rentable en términos de costo de operación, y al mismo tiempo tener un menor impacto ambiental en términos de CO2, por ejemplo. ¿Qué otra cosa podemos hacer? De repente ya habrán escuchado que ahora hay nuevas lámparas, nuevos focos, como se dice normalmente, que son los tipo LED, por ejemplo, ¿no? Que tienen las siglas LED, tipo LED, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las bondades de este tipo de tecnologías, ¿no?
y es que lo que normalmente haríamos nosotros con una lámpara fluorescente compacta, que las siglas son CFL, como tenemos en casa, ¿no? Como normalmente, claro, vamos a comprar, ¿no es cierto?, en un supermercado, y compramos a veces uno de 20 y tantos vatios, ¿no? Sí. Ya, eso de ahí, si lo hiciéramos nosotros, si lo reemplazáramos por una lámpara LED, podríamos disminuir ese consumo hasta en 3 veces. Usando claro, entonces en vez de comprar ahora ya una lámpara normal, ¿no?, de 20 y tantos vatios, compraré un equivalente en LED que debe estar consumiendo 8 vatios, por ejemplo. Entonces, fíjense, un ahorro, ¿no?, bien interesante, de pasar de 20 a 8, por decir. Pero no es solo eso, sino que la vida útil, por ejemplo, de estas lámparas, ¿no?, CFL, duran entre 4.000 y 5.000 horas. Inclusive la próxima vez que vayan a comprar una de estas lámparas, los invito a que lean con calma la cajita, el paquete en el que viene. Allí dice cuántas horas dura esto, ¿no?, que a veces uno no lo considera. Y si lo ven, dirá 4.000, 5.000 horas. Exacto. ¿Se imagina cuánto es las horas de vida útil de una lámpara LED, por ejemplo? Es 10 veces más, ¿no? Estamos hablando de 50.000 horas. 50.000. Claro, entonces, ¿no?, para hacer una matemática muy sencilla, 5.000 contra 50.000. Vamos a empezar a calcular. Fíjense, ¿no?, para 5.000 contra 50.000, entonces quiere decir yo que al comprar una lámpara LED, me ahorro yo el comprar 10 de las otras lámparas en el periodo. Entonces, de 50.000. Una LED, claro, es sinónimo de ahorro por todos lados. ¿No es cierto? Porque tenemos un ahorro de ¿no?, de 1 contra 3 en lo que es el consumo eléctrico, y además en toda su vida útil he comprado uno en lugar de 10. Pero esto no se sabe, profesor, esto no se sabe. De verdad, qué bueno que nos los pueda compartir. ¿Puede continuar con los puntos? Entonces, creo que sí, hemos respondido a tu pregunta. Sí, a ver si el equipo de producción puede ayudar a los amigos que están conectándose. ¿Sí? ¿Todo bien? Correcto, sí, como les mencionaba, estos temas son transversales, ¿no? Ahí está el público, los está mirando. Son transversales estos temas, y quizás eso es lo que lo hace un poco difícil, ¿no? Porque vamos a suponer que a mí me encargan, ¿no?, el día de mañana, a ver, usted es el que tiene que hacer el plan acá en esta entidad pública, y entonces resulta que tengo que saber de electricidad, tengo que saber de combustible, tengo que saber de agua, tengo que saber de materias primas. Entonces eso es lo que lo hace un poquito de repente, ¿no?, al principio un poco complicado. Otro recurso que también es importante es el tema del agua. ¿Con qué frecuencia nos podemos preguntar cuánto es el costo? ¿No? Y muchas veces cuando le preguntamos al público normalmente el agua cuánto cuesta, pues no lo maneja como precio. ¿Cuánto viene, no, el recibo? Claro, no lo maneja. Entonces uno podría decir, bueno, el metro cúbico de agua ¿cuánto está? Entonces los invito a que su próxima factura de consumo de agua vean cuánto están pagando, y eso en metros cúbicos cuánto significa. Porque a nivel mundial ya está claro que las próximas décadas el recurso más estratégico va a ser el agua. El agua, no puede haber esta guerra por eso. De verdad seguridad, que sí. Lamentablemente, puede haber una tercera guerra conflictos, mundial. Estoy exagerando de repente, pero sí, bastantes conflictos. Una serie de conflictos por el agua, ¿no?, que en su época ha sido por el petróleo, por ejemplo, que es bastante conocido. Ahora también va a ser por el tema del agua, que es un recurso estratégico. Y lamentablemente en el Perú el precio, ¿no?, el costo del agua no refleja la importancia. Por eso es que a veces la mayoría lo desconoce, ¿no? Claro, pero hay un tema de sensibilización, ¿no?, de concientizar a las personas, ¿no?, a que ahorren. Esto no está muy... se deberían hacer más campañas, ¿no?, que promuevan ello, ¿no? Sí, en primer lugar habría que promover que todos tengan una idea más precisa de cuál es el costo de estos recursos y lo que realmente significan para el país, ¿no? Claro que sí. Lo mismo, ¿no?, si preguntamos cuánto es el costo de un metro cúbico de gas natural, por ejemplo, tampoco no se maneja muy bien. Claro. La electricidad, el kilovatio hora, ¿cuánto cuesta? Tampoco, ¿no? Entonces, por ahí habría que empezar. Muy bien. Claro que sí. Acá también esta lámina nos habla del consumo de papel, si lo enfocamos, por favor. Materiales de oficina, ¿no? Entonces, hay una serie de aspectos a considerar. Pero fíjense de que, si bien es cierto, ¿no?, igual lo podemos como un ejemplo, ¿no?, que se dé un dispositivo que voy a imprimir por las dos caras, ¿no es cierto? Entonces, en vez de tener pues 500 hojas, voy a tener un 50% de eso, ¿no? Le da 250 hojas impresas a dos caras.
Pero ¿no sería mejor primero rediseñar y de repente ya no necesito esa cantidad tampoco de hojas, ya no necesito tampoco ese tipo de documentación? Fíjense, en una consultoría a veces nos piden que entreguemos 5 informes, ¿no? Entonces tengo que pensar si de repente el último es el único que debería estar completamente impreso y de repente los primeros 4 pueden ser virtuales, por decir algo, o puede haber un resumen, ¿A qué voy con todo esto? Entonces es que no solamente es un tema cuantitativo, sino que también tengo que primero optimizar el proceso. Claro que sí, profesor, disculpe la interrupción, tenemos una consulta de José Luis, ¿no? José Luis de Chachapoyas. Una consulta sobre la hidroenergía, ¿no? Él pregunta si esto es un factor contaminante, la hidroenergía. Ya, depende de cómo lo queramos medir, ¿no? Correcto. O sea, en términos sencillos, si yo utilizo combustible, en el momento de la quema del combustible debe haber una serie de impactos. Que si no lo utilizo, digamos, en una central que funcione con caídas de agua, ya no voy a tener este tipo de impacto, pero van a haber otro tipo de impactos, ¿no? Probablemente si yo pongo una central de generación con agua y necesito de almacenamiento, entonces la represa, ¿no? El dispositivo en el cual se almacena el agua va a tener una serie de impactos, pero en mi opinión de todas maneras va a ser mucho menor ese impacto comparado con la quema de combustibles fósiles, porque eso va a estar todos los días, va a estar generando esa contaminación, ¿no? Claro que no sí. sé si contribuye eso. Sí, José Luis, todo bien, muchas gracias. Muy bien, ya, entonces, y justamente eso es una buena pregunta, porque a veces tendemos a considerar solamente cuando compramos algo en el momento de la compra, ¿no? O sea, yo tengo 2 equipos o tengo 2 materiales y los comparo en el momento que lo compro. Pero a veces yo puedo pagar un poco más por un equipo que es una tecnología mejor y que a lo largo de los meses o a lo largo de los años su costo de operación es menor. Entonces finalmente a mí me conviene a veces invertir un poco más al inicio, comprar un equipo o un dispositivo, un material de mejor calidad, ¿no? Pagando un poco más, pero que lo recupero en el tiempo. Claro, ¿no? A veces vemos un poco el tema del bolsillo, pero no la calidad, ¿no? De repente. Y ese es precios. un tema de fondo para el sector público. A ver, ya estamos entrando. Porque el sector público, la mayoría seguramente ha escuchado cómo hacen ellos sus contrataciones. Las ¿no? contrataciones. Entonces, el momento de comprar algo es lógico, le piden pues, ¿no? que entregue por lo menos 2, 3, ¿no? Propuestas, ¿no? Se cotizan. Se cotiza. Y normalmente lo que se promueve es que de las 3 que se coticen, se escoja la que tiene menor costo, pero sería un menor costo entre comillas, porque es un menor costo inicial. Pero nadie me dice que de repente de los 3 el más costoso a la larga como costo de operación y mantenimiento me sale mucho menor. Como dice la frase, ¿no? Lo barato sale caro. Claro, y quienes son funcionarios públicos seguramente conocen muy bien lo peligroso. Sí, han habido varios casos, ¿no? Que cuando el funcionario quiere hacer bien las cosas y con ese criterio de repente escoge uno de mayor precio y le caen con todo, ¿no? Ya se aparece Contraloría y todo. Entonces hay todavía algunos vacíos allí que sería importante, ¿no? En algunos casos, no necesariamente el que tenga el menor precio, digamos, al inicio, es lo mejor que debemos de comprar, ¿no? Claro que sí. Muy Muchas bien. gracias. Sigamos. Muy buena la pregunta. Entonces, aquí también hay un aspecto que a veces no se maneja mucho y esta lámina nos trata de destacar eso, ¿no? En todas las entidades públicas existen una serie de muebles, ¿no? Una serie de enseres para justamente, ¿se acuerdan que mencionábamos los expedientes de 500 páginas y todo lo demás? Entonces, todo eso tiene que almacenarse en algún lugar. Y entonces a veces nos llenamos de una serie de muebles y muchos de ellos, fíjense, como dice esta lámina, involucra que en algún momento, ¿no? Se ha tenido que emplear materias primas que pueden ser contaminantes en los procesos, etc. Ese concepto incluso algunos lo conocen como el análisis de ciclo de vida. Y ese también es muy importante y muy profundo, porque al comienzo como que el usuario dice, bueno, yo estoy comprando una silla, ¿no? Y en el momento que la compro me cuesta tanto, la uso y cuando ya no me sirve la traslado a otro lugar. Pero nos hemos puesto a pensar la madera
la materia prima de la cual fue hecha esa silla, cómo ha venido, ¿no? Entonces los árboles que se han talado, el proceso que ha habido para todo ello. Entonces fíjense todos los impactos ambientales que hemos generado para tener nosotros esa silla de madera allí. Y entonces la pregunta va hacia, ¿y necesito de 6, de 10, de 20 sillas en el sector público? ¿O de repente puedo optimizarlo de alguna u otra forma? Entonces fíjense que cada mueble, cada silla, cada mesa, si logramos aunque sea disminuir una, fíjense todos los impactos positivos que tendríamos nosotros en este concepto del análisis de ciclo de vida, ¿no? O sea, no es solamente la pequeña parte en el tiempo de comprar esta silla o este mueble hasta que ya no lo uso, sino todo lo que ha venido antes y todo lo que va a venir después. Muy bien, sigamos entonces. Entonces justamente aquí en esta lámina se menciona eso, ¿no? Que hay un uso bastante extendido de lo que son materias primas. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para plantear algunas medidas? Creo que alguien mencionaba por ahí cómo hacer un plan, ¿no? Un plan de ecoeficiencia. Claro, entonces lo primero que tendríamos que tener claro es cuánto representa de mi presupuesto, ¿no?, mensual, los gastos por uso de combustibles, por el consumo eléctrico, por el consumo de agua y la compra de estas materias primas, ¿no? Que puede ser papel, puede ser tinta, por ejemplo, ¿no?, para las impresoras, etcétera, una serie de cosas que los funcionarios del sector público lo conocen bastante bien. Y luego yo puedo hacer, como dicen, un gráfico tipo torta, ¿no?, tipo pie, ¿no?, donde decimos, bueno, del 100% de mi presupuesto destinado a esto, ¿cuál es el que representa un mayor costo? Vamos a suponer solamente, por poner un ejemplo, que el consumo eléctrico representa el 60% de todo eso. Entonces, si fuese así, ¿no?, entonces el siguiente paso sería, bueno, ya, ahora entonces dentro de todo mi equipos eléctricos, ¿qué puedo yo hacer para, sin perjudicar el funcionamiento de la entidad pública? Y esto es importante, ¿eh? O sea, sin perjudicar el funcionamiento normal, ¿qué puedo hacer yo para optimizar mi consumo eléctrico? De repente, como mencionaba, hay un conjunto de medidas que puedo yo promoverlas, pero que tengo que capacitar al personal. Desde unas cosas muy sencillas, ¿no?, que a veces a la hora de almuerzo algunos salen pues bastante rápido sí. Y dejan todo prendido. Sí, entonces, suele pasar. Claro, entonces, ¿no? Si uno hiciese, claro, si es que uno hiciese un cálculo y de repente puedo usar la pizarra, claro, por favor, adelante, profesora. Más bien le pediría si me permiten. A ver, nos vamos a la pizarra entonces, ahora sí. Muy bien, alumnos, estimados amigos. Que esto lo voy a tratar de hacer lo más general posible, de modo que a todos les va a servir, ¿no? Perfecto. Entonces vamos a suponer que alguien consigue, vamos a poner una cosa muy sencilla que en las entidades públicas se utiliza mucho. Y esto que se utiliza mucho es conocido como las lámparas de tubo fluorescente, ¿no? Eso lo vemos normalmente en casi todas las entidades, ¿no? Nos hemos puesto a preguntar a veces cuánto consume esto, uno de esos tubos. Fíjense, voy a tratar de considerar lo que actualmente ya se debería de estar usando. De repente ustedes en sus propias sedes pueden ver si efectivamente eso es lo que se está usando. Deberían ya de estar empleando los tubos fluorescentes T8, tal como los que hay acá, por ejemplo, ¿no? Estos que tenemos aquí sí son T8. Si no lo están usando, por ahí ya podría empezar de repente a pensar en que sería bueno emplear esto en lugar de los antiguos que se conocían como T12. Muy bien, ¿cuánto consume una de estas lámparas de tubo fluorescente? Una de T8 consume 36 vatios. Eso es lo que consume. Entonces, si yo quisiera saber, y esto es bien útil y les va a servir para cualquier otro tipo de caso, ¿ya? Si yo quisiera saber esa lámpara fluorescente, una de ellas, al mes, ¿cuánto me representa en costo? O sea, de toda esa factura por consumo de luz, como dicen, ¿cuánto representaría esta lámpara fluorescente? Lo vamos a hacer, es muy sencillo. Entonces, fíjense, decimos nosotros son 36 vatios
¿Cuántas horas al día funciona una de estas lámparas fluorescentes en una entidad pública? Normalmente ingresan a las 8 de la mañana y probablemente estén saliendo alrededor de las 6 de la tarde. Si fuera así, estaríamos hablando de 10 horas, ¿no? Pues tenemos 10 horas por día. Y una entidad pública probablemente esté operando de lunes a viernes, ¿cierto? Entonces vamos a considerar un promedio de unos 22 días en un mes, ¿no? Entonces ya tengo yo la cantidad de horas por día, tengo también la cantidad de días por mes. Y entonces aquí podríamos nosotros rápidamente decir cuántos kilovatios hora, ¿no? Acá se calcula, simplemente se multiplica todo esto, cuántos kilovatios hora al mes. Esa lámpara fluorescente, una lámpara fluorescente, ¿cuánto representa en soles? ¿Cuánto representa en costo? Para eso es necesario conocer el precio del kilovatio hora. Y ese precio, como referencia, puedo decirles que es alrededor de 0,45 soles por cada kilovatio hora. ¿De acuerdo? Entonces fíjense qué pasa. Si yo calculo todo esto, entonces yo voy a poder saber cuánto consume este tubo fluorescente en costo al mes. Y lo mismo puedo hacer para todo, para una computadora, para una impresora, para lo que ustedes se imaginen. Y se acuerdan que decíamos que una buena práctica sería estar seguros que a la hora del almuerzo, por ejemplo, cuando todos salen, que no se queden prendidos innecesariamente este tipo de equipo. Vamos a suponer que controlamos eso y entonces de repente podríamos tener un ahorro de 1 hora. Si yo tengo 10 horas por día y tengo un ahorro de 1 hora, en conclusión, yo tendría un ahorro del 10%, ¿no es cierto? Porque es 1 sobre 10. Entonces fíjense lo sencillo que puede ser, mediante ese tipo de medidas, conseguir que su factura al final del mes pueda verse disminuida en un 10%, que es un porcentaje bastante alto. Muy bien, profesor. Sigamos. Excelente, bastante sencillo. Sigamos entonces. Muy bien. No sé si hay alguna duda. Si hay alguna consulta, es un tema nuevo, profesor. Veo que son un poco tímidos. Ya, correcto. En consultar. Entonces, ya cuando el responsable de una entidad recibe este encargo y él dice, bueno, yo quiero promover una estrategia para optimizar los recursos, entonces lo que ya tiene que echar mano es de lo que conocemos como los conceptos de producción más limpia. ¿A qué se refiere los conceptos de producción más limpia? Aquí en esta lámina señala que es una aplicación continua, ¿no?, de una estrategia que involucra 3 aspectos principales, ¿no? Y esto está pensado para todo tipo de entidad, ¿no? Está pensado para industrias, para comercio, pero también está pensado para entidades privadas y públicas, como este caso, ¿no? Entonces, involucra 3 aspectos principales que son los procesos, productos y los servicios. Entonces, si hablamos en una industria, entonces ahí entraríamos en el tema de los procesos. Si hablamos de una entidad pública, ahí no hay procesos porque no es una industria necesariamente, pero sí es una entidad que brinda un servicio. Entonces allí sí se integra con los conceptos de producción más limpia. Y cuando hablamos de productos, también, porque nosotros podemos ver entre comprar un producto y otro, cuál de ellos puede tener un menor o un mayor impacto en el medio ambiente y en términos de costos, ¿no? Entonces, esos 3 aspectos son fundamentales, ¿no? Cómo hacer producción más limpia en procesos, productos y servicios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que considera este tema de producción más limpia, ¿no?, que tiene estas siglas PML, como pueden ver ustedes aquí en este gráfico? Involucra tecnologías, involucra personal. Capital humano, ¿no? Sí, que es sumamente importante, ¿no? Materias primas, procesos, contaminantes y socios estratégicos y productos. Entonces, si así como mencionábamos en este ejemplo muy sencillo, ¿no?, de la lámpara del tipo T8, entonces yo tengo que estar siempre alerta a qué tecnologías ya en el mercado existen para poder implementarlas cada vez que vayan a comprar un nuevo dispositivo o un nuevo equipo. Dicho sea de paso, de repente no lo han preguntado, pero a veces se señala
¿Y en qué momento es el momento más oportuno para poder promover este tipo de estrategias, este tipo de recomendaciones? Cuando usted está en el caso de una nueva construcción. Entonces, cuando, digamos, en el sector público a veces hay un nuevo piso que se tiene que implementar, o una nueva área, y se compra nuevamente todo, ¿no? Y saben, lamentablemente, a veces cuáles son las tendencias. Se vuelve a comprar lo mismo que hay, ¿no? O sea, en la otra sala o en el otro piso usan este tipo de equipamientos, acá vamos a comprar exactamente lo mismo, igualito. Cuando de repente hay otras cosas más modernas, ¿no? Más modernas. Por poner ejemplos muy sencillos, ¿no? Que ahora todos lo vemos, los celulares, ¿no? O sea, pasa, ¿no? Hay un incremento tecnológico, una velocidad increíble, ¿no? Apenas uno está aprendiendo a manejar uno y ya lo cambiaron con otro. Entonces, lo mismo pasa aquí, ¿no? Imagínense si en una nueva sede o en la ampliación de una nueva sede de una entidad pública tuviéramos las últimas, las mejores tecnologías, y que se puede justificar esa compra porque a lo largo de los meses o de los años, así como hicimos el cálculo para este caso de los T8, lo que va a ocurrir es que se recupera esa inversión. El personal, ¿no? El personal, a veces hay unas preguntas que son de este tipo, ¿no? Cuando yo digo que tenemos que asegurarnos de que las lámparas no se queden prendidas a la hora de almuerzo, Sí. hay dos posibilidades. Una es que yo capacite al personal mediante charlas de sensibilización para que todos tengan control de eso. Pero también yo le podría poner un sensor. Entonces puedo ponerle un sensor y entonces me aseguro de que sí o sí, de todas maneras, ¿no? Lo va a desconectar cuando no haya nadie allí. Entonces a veces la pregunta es, ¿y cuál es mejor? ¿No? ¿Y cuesta implementar ese sensor? Imagínese en una entidad pública. Sí, correcto, Sí. Pero nuevamente, o sea, lo que yo voy a invertir en comprar con el sensor versus ahorro. Costo-beneficio, ya está. Y ese es un punto fundamental realmente, porque todo lo que son estrategias de producción más limpia hay que fundamentarlo por costo-beneficio. Exacto. Si bien es cierto, es importante proteger al medio ambiente, por el planeta y por todo lo que podemos decir, pero también siendo realistas, y los funcionarios públicos tienen que serlo, todo lo que ellos quieran hacer tiene que estar sustentado y fundamentado correctamente. Claro que sí. Y esto sería beneficioso para todos, ¿no? Porque el Estado somos todos, ¿no? Entonces, si podemos tener nosotros esos resultados invirtiendo en sensores, por ejemplo, pues finalmente eso se recupera. Pero la pregunta a veces va, bueno, ¿y cuál es mejor? ¿Pongo el sensor? O mejor o capacito a mi personal o concientizo, ¿no? Claro, a mis colaboradores. Claro, hay artículos bien interesantes al respecto, que son controversiales, porque algunos señalan de que el efecto que conseguimos con las charlas de sensibilización son temporales, ¿no? Entonces, después que hicimos la charla y que todos salen, ¿no?, concientizados que tenemos que apagar todo cuando no se use, los primeros días funcionan muy bien. Pasa una semana y se olvida y otra vez caemos en lo mismo. Entonces es un problema. Pero otros dicen, y entonces bajo ese criterio, mejor, más seguro, le pongo yo, digamos, un sensor. Pero también otros dicen, pero no solamente piensen en que la sensibilización mediante esa charla fue solamente para ese tema, sino que también lo pueden sensibilizar en otros temas transversales, ¿no? Para agua y otras cosas más, ¿no? Es que es bien complejo también impactar a cada integrante, ¿no?, en tu capacitación. Correcto. Entonces, como cada sede de estas entidades públicas conoce su propio personal mejor que otros, entonces yo creo que va a tener que ponderar una combinación, ¿no? ¿En qué aspectos lo sensibilizo, lo capacito más? ¿Y en qué aspectos cruciales tengo que ponerle un sensor o algún otro dispositivo que me garantice sí o sí que va a ocurrir? Sí, claro que sí. Diga. A ver, tenemos algunas preguntas, Néstor. A Néstor le gustaría que brinde un ejemplo, ¿no?, con respecto a los partners, ¿no?
que es parte de lo que es producción más limpia, ¿no? Sí, correcto. Sí. Con los El caso de los partners, básicamente, se aplica mejor como una industria. Entonces, si yo soy una industria y utilizo materias primas para los procesos en la industria, sí, yo puedo hacer una sociedad, puedo hacer que se integre, que se articulen con la otra empresa, que para él esas materias primas es su producto final, que para mí es, ¿no?, la materia. ¿Como alianza estratégica? Es una alianza estratégica para garantizarnos de que tengamos los mismos criterios, claro, ¿no? Porque fíjense, ¿no?, de repente yo quiero que en mi empresa, en mi industria, se practiquen todas estas, ¿no?, actividades de producción más limpia, etcétera, etcétera. Pero resulta que la otra empresa que produce eso, que para mí es una materia prima, no tiene los mismos criterios. ¿No? Claro. Entonces, mejor es tener toda la cadena, ¿no? Toda la cadena enlazada en un solo concepto, y a eso se refiere ese tipo de alianzas, ¿no? Claro, son alianzas estratégicas. Correcto. En torno al tema de producción más limpia. Correcto, sí. Bueno, hay preguntas bastante independientes, pero, por ejemplo, ¿no?, José Luis de Chachapoyas nos dice lo siguiente, nos comenta, a ver, ¿qué riesgos son los más propensos? Del personal en un almacén de medicamentos? Bueno, creo que es un tema mucho más específico. De repente, en otro tiempo, se puede tratar. Claro que sí, pero por aquí, a ver, de repente, es sobre los muebles de melamine. Sí. Melanine, perdón. Sí. Tiene componentes tóxicos. ¿Tiene usted un conocimiento relacionado a ello? Sí, tengo cierta información al respecto, pero fíjense ahí que es un tema bastante interesante. Sí, porque si yo tengo, y esos productos normalmente a veces son importados, ¿no? Y otros productos son hechos aquí, ¿no?, localmente. Entonces es un tema controversial, porque yo digo, si es un producto local, entonces toda la contaminación, los impactos que se tienen en el proceso y todo lo demás, como que afectan el ámbito local, nacional. Pero si es un producto importado, ya llega sin eso. Entonces, esos son aspectos a ponderar. Pero finalmente lo que yo tendría que ver, y eso creo que es importante también mencionarlo como punto de partida, es el costo-beneficio. Porque todo lo que estamos acá señalando, no pierdan de vista que es un tema voluntario, ¿no? O sea, todo lo que es estrategias de producción más limpia. A pesar de que está en la norma, no hay digamos, no se les obliga de alguna manera en las entidades, ¿no?, a implementarlo. Y muchos países han concluido, ¿no?, de que lo mejor es, en vez de sancionar, es mejor que se promueva. Se promueva, se incentive las buenas prácticas. Claro, más bien esto, en mi opinión, lo deberíamos de tomar estos dispositivos como mi punto de partida. O sea, como mínimo eso sería bueno hacer. Claro. Pero hay un montón de cosas más por hacer y no deberíamos de encasillarnos, ¿no? Porque a veces eso es lo peligroso, ¿no? Dicen, mira, yo estoy cumpliendo con lo que dice aquí y no hago absolutamente nada más. Cuando en realidad estamos viendo que... nada más. No, claro, no estamos viendo que realmente el campo es muy amplio, porque como se involucra en una serie de cosas que hay que comprar. Muy bien. Y entonces, producción más limpia, habíamos mencionado 3 ámbitos principales en procesos, que esto está más vinculado con lo que son actividades en la industria, ¿no? En procesos también tenemos en productos, ¿no? Y en productos, ¿se acuerdan que hemos mencionado este criterio del ciclo de vida del producto? Entonces ya saben, a la próxima vez que vayan a comprar algún producto, tenemos que pensar, así como en el caso de las lámparas LED, por ejemplo, que comprando esa tecnología, de repente ya dejo de comprar durante todo ese periodo lo que hubiera tenido que comprar con una tecnología convencional, ¿no? Fíjense el número de veces que hay que reemplazar. Otro caso a veces similar pueden ocurrir con dispositivos de almacenamiento, ¿no? Algunas entidades de repente pueden necesitar uso de baterías para algunas aplicaciones, sobre todo nuestros colegas que están fuera de Lima, ¿no? A medida que uno está en lugares más distantes, el uso de baterías a veces puede ser necesario para ciertas actividades. Y se han puesto a pensar ahí también lo mismo. O sea, yo puedo comprar una batería en automotriz, por llamarla así, y la quiero usar para ciertos fines. Su periodo de vida va a ser muy, muy corto. En cambio, si yo compro baterías especiales, su periodo de vida va a ser mucho más prolongado, y en ese periodo es que yo recupero la inversión. Casi parecido como la tecnología LED, ¿no? Entonces compro una sola batería que me dura por 5 años, 7 años,
en vez de estar comprando varias baterías que me duren un año, ¿no? Ese es el concepto nuevamente. Entonces, el otro aspecto es el tema de los servicios, ¿no? Entonces, si somos una entidad que brinda un servicio, en este caso no es un servicio público, yo tengo que incorporar las consideraciones ambientales en todo lo que es la estrategia para brindar mis servicios. Se puede entender quizás como un ejemplo más sencillo en hoteles, de repente en hospedajes, ¿no? Seguro muchos de los colegas que viajan a veces, ¿no? Van de comisión a otros lugares. En provincias, etcétera. Y seguro ya han visto que hay muchos hoteles ahora, por ejemplo, que dicen, ¿no? Esta toalla, si usted necesita que la laven, póngala en tal lugar. Y si todavía la puede usar una vez más, ¿no? Póngale en otro lugar. Entonces, fíjense lo que ahí, ese impacto que puede tener, ¿no? El que se use una toalla una vez más o que no, yo diga que de todas maneras ya me la tienen que cambiar, todo lo que involucraría, porque tengo que lavarla, ¿no es cierto? Entonces se va a consumir agua. Exacto. Y tengo que calentar el agua, entonces se va a consumir combustible. Y entonces, fíjense, si uno comienza a hacer un análisis, todo lo que podemos hacer nosotros con algún tipo de modificación de hábitos, ¿no? Por ejemplo, también hay un esquema de comunicación en las entidades públicas, y algunas sí, tengo que admitir que han dado un paso bastante significativo en, ¿cómo decir esto?, en formalizar las comunicaciones digitales. ¿Ah, sí? Entonces un email, por ejemplo, ¿no? Enviado en algunas entidades, le pega una firma digital, sí, y lo formaliza ya lo suficiente, casi como una carta clásica con sello. Algunas entidades lamentablemente no, siguen pegados a que no necesariamente tiene que haber un papel, pues, ¿no? Entonces, fíjense, ahí yo creo que podrían hacer, como se señala, esto de transmisión de experiencias, ¿no? De casos de éxito entre las mismas entidades del sector público. Sería bueno. Claro, porque hay algunas que están un paso o hasta dos pasos más adelante que otras. Y muchas veces no es un tema de presupuesto, sino quizás es un tema de estrategias, ¿no? Muy bien. Sigamos. Entonces, ¿qué elementos, no? ¿Qué elementos es que tenemos que considerar nosotros? Que eso es lo que preguntaban los participantes al comienzo. Bueno, ¿cómo lo hago, no? Entonces, sí, primero hay que hacer la recolección de los datos. Entonces, fíjense que una de las tareas que a veces toma más tiempo es la primera parte, porque yo me puse a hacer un ejemplo ahí, ¿no es cierto?, de la lámpara 38, pero si tuviera que hacerlo inclusive aquí mismo, ¿no?, en esta sede, pues tendría que ir ambiente por ambiente diciendo hay tantos fluorescentes, bueno, aquí tenemos varios equipos. Tenemos varios equipos. ¿No es cierto? Sí, claro. Y eso es una realidad, porque si yo comienzo a preguntar, ¿y esta laptop cuánto consume en vatios? Y este proyector, y las cámaras, y todo, ¿cuánto todo consume? A veces como que el usuario dicen tiene un feeling, ¿no? O sea, tiene una idea. Pero no es como ponerle un número, claro. No es como ponerle un número, ¿no? Hablemos con números entonces. Claro, y entonces esa parte de los números, eso es lo que involucra la recolección de los datos, que a veces yo lo puedo sacar de la cajita, como digo, ¿no?, del paquete o de la parte posterior del equipo, que me dice ahí vatios, ¿no? Tantos vatios consume, listo, ya lo tengo. Pero ¿y qué hago cuando no lo tiene? Entonces ahí yo tengo que ponerle un equipo que mida ese consumo. Entonces ahí se me va complicando el asunto, porque hay una serie de equipamientos que yo tengo que incorporar ahí, ¿no es cierto? Y también existe la percepción de que hay un equipo, dice, que jala mucha corriente, ¿no es cierto? Que siempre dicen, sí, no hay equipos. Entonces a veces ustedes podrían hacer... La plancha, por ejemplo, no planchas en la noche. Claro. Podrían hacer, digamos, ahí el ejercicio, ¿no? De ver, sí, bueno, en su propia situación, en su casa, por ejemplo, ¿no?, de los 100, 150 soles quizás que pueda pagar por consumo de luz, sí, ¿cuál es el equipo que ha generado la mayor parte de ese consumo? Entonces, a veces uno dice, no, pues hay equipos que jalan mucha corriente o consumen, sí, mucha energía, caso de la plancha, microondas, termas, etcétera. Pero en realidad hay dos parámetros que son los que intervienen en la facturación que a uno le cobran al mes. Y uno es lo que se dice, ¿no?, el nivel de corriente, o en buena cuenta la potencia de cada equipo.
pero también lo que puse ahí en mi ejemplo es cuántas horas al día funciona. Entonces, un microondas, por decir algo, si ustedes van a cualquier tienda, va a decir en la parte, ¿no?, de afuera, 1000 vatios, por ejemplo. Entonces, ese microondas es una potencia de 1000 vatios. Entonces, ya sabemos, cada vez que lo prendo, va a jalar o va a consumir 1000 vatios. Pero, ¿cuánto tiempo funciona uno de esos equipos, ¿no? Un microondas normalmente se utiliza por pocos minutos, sí, que para calentar. Entonces, finalmente, no va a tener un impacto, ¿no?, muy grande en mi facturación eléctrica, pese a ser un equipo de alta potencia, porque la cantidad de horas que está funcionando es menor. Entonces, ya, no, o sea, claro, solamente a mí me van a cobrar cuando yo lo hago funcionar en el tiempo. Entonces, poco tiempo, gran potencia, no tiene mucho impacto. Hay otros equipos que en realidad su consumo es mínimo, ¿ya? Es muy pequeño su consumo, ¿no? ¿Cuáles son esos equipos? Claro, muy pequeño, pero por ejemplo los celulares a veces, ¿no? Uno pone a cargar los celulares y entonces eso no va a consumir mucha... No, es por eso que lo usamos constantemente, ¿no? Todos estamos con los celulares. Claro, y sí, entonces poca potencia, sí, y aunque sean muchas horas, ¿no?, que esté conectado o cargado, no va a tener un impacto. Entonces, ¿qué cosa es lo que tiene impacto? Es lo que tiene más potencia y más horas de funcionamiento. Claro, pero a veces no tomamos en cuenta, ¿no? A veces no se toma en cuenta y... No estamos fijándonos, ¿no? Claro, entonces es por eso que este primer paso de la recolección de datos es importante. Eso es lo que, valgan verdades también, si una entidad pública contrata, ¿no?, un servicio externo, una consultoría, eso es lo que va a tomar más tiempo y va a representar más. Me imagino que hay un informe, ¿no?, que al final... Detallado, muy detallado, que hace un inventario de todos sus equipos y que tiene, ¿no?, la factura al mes, y la factura está disgregada diciendo este consumo mensual proviene de todos estos equipos que funcionan tanto tiempo. Ese es el diagnóstico. Es como ir al médico. Entonces ya yo veo ahí, estos son los 3 equipos más críticos, tengo que hacerle algo ahí. Claro. ¿No es cierto? Entonces primero tenemos que empezar por ahí. El diagnóstico, entonces. El diagnóstico es fundamental, ¿no? Y eso es lo que dice ahí, ¿no? En dónde, por qué se generan, ¿no?, los residuos o las pérdidas, ¿no? ¿Qué opciones de generación existen? ¿Cuál es la factibilidad? La implementación, el control y el seguimiento, ¿no? Sí. Pero esa primera parte, ¿no?, de que es la cuantificación, es lo que va a tomar más tiempo, es lo que puede ser más costoso. La segunda es, bueno, ¿y qué opciones tengo? Entonces, una vez que ya yo he encontrado que hay algún tipo de equipamiento que es el responsable de buena parte del costo de facturación, entonces ahí tengo 2 posibilidades. Me reúno con las personas que están involucradas en la utilización de ese equipo, ¿no? Y entonces nos ponemos de acuerdo en que si hay algunas malas prácticas, ¿no?, se corrijan y que se utilice de la mejor manera ese equipo. Si no es posible alguna mejora por ese lado, entonces tengo que pensar quizás en reemplazo de ese equipo, ¿no? Si nos preguntáramos, por ejemplo, a ver, en una vivienda típica, en una casa normal, ¿cuál es el equipo creen que es el que consume la mayor parte de la facturación que nos cobran al final de cada mes? A ver, la pregunta para todos, estimados. Se han quedado bien... Estamos todos atentos, profesor, de verdad, y me he quedado sin palabras. A ver, ¿cuál es el equipo? Sí, ¿cuál es el equipo que creen que genera mayor facturación? Claro, que contribuye, ¿no? Sí, significativamente, ¿no? A ver, ¿cuál es el equipo, estimados? Esa es la pregunta para Teresa, para Janet, para Liliana, Gloria, Alejandro. A ver, mientras la responden, por ahí me pregunta Nelson, nos pregunta, sí. ¿Sería recomendable usar laptops en las entidades públicas para ahorro de energías? Correcto, por ejemplo, ¿no? Sí. Y como ya les mencionaba, todo esto lo tenemos que hablar con números, lamentablemente así, ¿no? Entonces, claro, una desktop, por decir así, puede estar consumiendo unos 500 vatios. Lo 500. Ya, lo mismo en versión de laptop puede consumir 150. Entonces, 500 contra 150 sí conviene, por ese bien lado. Muy bien. Muy bien, ¿no? Y no han respondido, así que es preciso, claro, es necesario que se responda. Por ejemplo, se había mencionado, por ejemplo, el caso de los microondas, el caso de la plancha, pero no, la terma también, ¿no? Claro, el caso de las termas, que también es uno de los equipos, pero quizás no, sino que un equipo que funciona todo el día.
¿Cuál creen que es eso? Es la refrigeradora. Ah, la refrigeradora. Claro, y Ahora recuerdo. si ustedes se acercan, ¿no?, lo bastante ahí con el equipo, van a percatarse que tiene momentos de encendido y momentos que se apagan, ¿no? Ustedes ahí lo van a percibir que, ¿no?, que hay un sonido, es el compresor que arranca. Entonces, en ese momento, ¿qué está haciendo? Está enfriando precisamente los alimentos, los productos que están adentro. Y cuando se apaga, y eso se convierte en forma cíclica. Y ahora, ya que hemos mencionado, entonces, ya sabemos que ese es uno de los equipos que sí o sí hay que tenerlo, ¿no? Si fuera el diagnóstico en una persona, ese sería pues su corazón, ¿no? Entonces, en una casa, la refrigeradora, en términos de consumo eléctrico, ese es el corazón que hay que estarlo mirando. Claro. Y entonces ahora nos podríamos preguntar, ¿y cuáles son las malas prácticas allí? Sí. ¿Cuáles creen que son las malas prácticas de los usuarios? Bueno, todos nosotros en algún ¿qué no momento debemos hemos hacer? Claro. ¿Qué no debemos hacer? Por ejemplo, estar abriendo y cerrando la refrigeradora constantemente. ¿No? Todo eso ¿no? Inclusive algunos amigos, hay una manía. Algunos amigos inclusive como que abren su refrigerador y de ahí se ponen a estar, conversan con otra persona y siguen metido ahí, ¿no? Entonces mucho tiempo está abierta, ¿no? Otro detalle que no, de repente para algunos no significa mucho, pero finalmente sí. O sea, claro, si finalmente lo pongo yo en números, y todo en números. Y claro, si lo pongo ahí, entonces ya yo puedo decir, ese es un punto fundamental, esto que has mencionado, porque yo puedo hacer todo esto, y eso sobre todo en una industria, ¿no? Me dicen, mira, todo está bonito, este tema de producción más limpia, de coeficiencia y todo, pero no me convencen los ahorros cuantitativos que tengo. O sea, voy a consumir mucho tiempo, voy a invertir mucho gasto, y los beneficios que tengo son mínimos. Yo tengo prioridades más urgentes, tengo temas más importantes que hacer, así que lo pospongo. Entonces, ese es un tema prioritario, ¿no? Que es, ¿qué tanto impacta acá? Muy bien, pero regresando con el ejemplo ¿no? De otras malas prácticas que hay también es el poner algunas cosas que todavía están calientes, ¿no? De repente una comida se ha preparado y está todavía caliente y ya es un poco tarde y pongo la refrigeradora para el deseo. Claro, entonces, eso es lo que no sé. Entonces, como está muy caliente, pues, todo este equipo va a funcionar más tiempo hasta que logre enfriarlo, ¿no? Y así una serie de cosas que se pueden estar presentando. Entonces, todo eso hay que tomarlo en cuenta en el momento de tratar de proponer, ¿no? Y justamente esta lámina es bien interesante, porque tiene que ver con esto que estábamos mencionando, ¿no? O sea, ¿representa o no representa? Porque de repente hago mucho esfuerzo, ¿no? Hago mi diagnóstico, calculo todo y finalmente digo, bueno, tanta cosa he hecho para que realmente no es, no es demasiado serio. Efectivo, ¿no? No es demasiado serio. Es en el caso de una empresa, pero en una entidad pública, de todas maneras, por diferentes aspectos, sí o sí, cualquier mejora que se tenga, sí, de todas maneras, y si costo-beneficio es rentable, ¿no? Fíjense esta definición original, ¿no? De lo que es producción más limpia, data del protocolo de Kioto. Se acordarán algunos, el protocolo de Kioto fue firmado en el año 97, como pasan los tiempos, dice la canción, ¿no? Ya son más casi como 20 años. ¿Y cómo estaba definido, ¿no? ¿Cómo estaba definido originalmente? Dice, ¿cómo formular propuestas atractivas para entidades financieras, y he subrayado financieras, ¿no? Destinadas a proyectos industriales de pequeña y mediana escala pymes que representen negocios rentables, y que he subrayado la palabra negocios rentables. Entonces, aunque suene un poquito crudo, que suene un poquito frío, pero estos temas de producción más limpia hay que verlos así, ¿no? O sea, yo tengo que ser muy creativo para encontrar estas estrategias, estas recomendaciones que produzcan un beneficio económico tangible para la persona que está invirtiendo en ello y al mismo tiempo que me presente una mejora ambiental, ¿no? Disculpe la interrupción, profesor, pero me parece... me gustaría que proyectemos el comentario de Nelson Sangama, porque justamente hablando del ahorro y todo ello, a ver, dice, usando un congelador las 24 horas, si proyectamos, pagaba 150 soles, ¿no? Dice, usando ya controladamente 4 horas diarias, bajó a 80. Desconectado, bajó a 50, está entre 50 y 40. Se cumple entonces. Correcto, y ese es el mismo caso con las termas, por ejemplo. Porque hay dos tipos, pero vamos a suponer que de entre todos los tipos que hay dos que destacan, ¿no? Una terma que solamente la programamos nosotros en la mañana, por ejemplo, ¿no? Se prende a las 6 de la mañana y se apaga a las 8 de la mañana y listo, ya uno la usa y ya así durante el día no está
prende. Y otra terma que se comporta casi como un congelador, que señala ahí nuestro participante, porque la terma, ¿qué es lo que va a hacer? Durante todo el día va a tratar de llegar a la temperatura que se le ha dicho que tiene que llegar. Entonces, de repente no estamos todo el día ahí, y sin embargo esto constantemente va a estar haciendo lo mismo, prendiendo y apagando, prendiendo y apagando, prendiendo y apagando, durante todo el tiempo, ¿no? Muy bien, entonces yo creo que los participantes han captado con precisión este aspecto de las horas de funcionamiento. Y fíjense eso si lo traducimos hacia una entidad pública. Ahí en una entidad pública, y todos los funcionarios deben conocerlo bien, ahí también hay uso de microondas, hay uso de cafeteras, hay uso de, porque somos personas, ¿no? Entonces usamos todas esas cosas. Claro. Y entonces también ahí, ¿no? Ahí hay un ahorro significativo, ¿no? Podría ser significativo, ¿no? Ecoeficiencia y producción más limpia. Claro, entonces nosotros hemos empezado primero con uno de los términos, definiendo el tema de la utilización de los recursos, luego la producción más limpia es los ámbitos de procesos, productos y servicios, y ahora podemos integrar las dos cosas, ¿no? Porque estos dos términos lo que busca, y está subrayado ahí justamente, es incrementar la rentabilidad y la competitividad de la empresa, ¿no? Puede ser la empresa o una entidad pública cualquiera, pero lo que sí interesa es que cualquier cosa que vayamos a hacer va a tener que ser rentable. No debe ser visto, y lamentablemente algunos grupos todavía lo perciben así, que si yo tengo que hacer algo en beneficio ambiental, voy a tener que pagar un sobrecosto, ¿no? Esa es la forma incorrecta, quizás como al comienzo se percibía. Mas no es así. Lo que tenemos que buscar es todo aquello que podamos hacer en beneficio para el ambiente, pero que también económico. Muy bien, entonces fíjense acá esta lámina interesante, la segunda parte me dice allí, se puede decir que producción más limpia es una estrategia ambiental de mejora continua, ¿no? Este término del círculo de Deming, ¿no? Que es la mejora continua, seguro muchos ya lo han escuchado. Aquí es un lugar perfecto para que se aplique, porque esto, de repente algunas entidades dicen, bueno, esto lo voy a hacer el próximo año y no, porque necesito unos meses para pensarlo. No, esto realmente es una actitud. O sea, es una cosa que yo la puedo hacer permanentemente. No es cuestión de decir, voy a pensarlo bien y lo voy a hacer el próximo año una sola vez y nunca más ya lo tengo que hacer de nuevo. Este es algo muy continuo, ¿no es cierto? Y me dice que, por otro lado, también puedo considerar yo una meta o una situación productiva económica ideal. Y ahí quisiera también destacar algo. Y es que tengo que ser muy realista, ¿no? Todos nos podemos preguntar de repente, ¿qué ocurre cuando nos fijamos una meta que es muy alta? ¿No? Vamos a suponer que alguien dice, no, ya, yo quiero disminuir mi facturación eléctrica, ¿no? En 20% para el otro mes. Entonces, ¿qué va a pasar cuando lanzamos o cuando establecemos una meta que no es realista, ¿no? O que no tiene ningún sustento previo, simplemente porque alguien me dijo que así puede ser? Va a generar todo un malestar en las personas que van a tratar de conseguir esa meta, porque y de repente no lo van a poder lograr. No van a lograr. Viceversa, ¿qué pasa si alguien me dice, no, vamos a poner una meta de 5%? Entonces de repente la meta es muy baja, ¿no? Entonces de repente fácilmente cambio un par de lámparas y ya conseguí el 5% y me limito solo a eso. Entonces, ¿no? Tenemos que ni tan poco ni tanto, ¿no? Hay que buscar esa estrategia que haga que esto sea parte de un mejoramiento continuo, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios en general? Ahí dice que depende de qué entidad, ¿no? En unos casos puede ser más grandes, en otros casos puede ser más pequeños. No todos van a consumir lo mismo, algunos consumirán más electricidad, menos combustible, más agua, más materias primas. Por eso es que el primer paso, ¿se acuerdan cuál era? Era la recolección de datos, establecer el diagnóstico, y ahí es que va a salir. Lo que sí no estaría bien, ¿no? Es que yo hago el diagnóstico y hay una parte, ¿no?, de ese diagnóstico que me dice que hay un consumo que es muy pequeño y que yo pierda tiempo haciendo una estrategia para ese recurso que consume, ¿no?, cuyo impacto es pequeño. Entonces yo lo que ya desde el comienzo tengo que ver cuáles son aquellos que potencialmente, y esa palabra es bien importante, potencialmente puedo tener yo un mayor impacto. Porque así se motivan todos, ¿no? Así se motiva la persona que va a invertir, se motiva el que lo va a ejecutar y los usuarios. Ahí también hay varios aspectos que hay que tener cuidado,
Por ejemplo, si alguien viene y le dice a usted, ese tubo fluorescente lo voy a reemplazar con otro que no es de ese diámetro, sino es de un diámetro más delgado. Entonces, y la persona no tiene más información, en algunos casos puede pensar de que me están poniendo un equipo que es más pequeño y que me va a perjudicar a mí, ¿no? De repente yo voy a tener dificultad para poder leer, va contra mí, o sea, a costa mía quieren conseguir un ahorro, ¿no? Eso es como a veces algunos lo pueden percibir. Entonces hay que tener cuidado antes de hacer eso. Hay estrategias, por ejemplo, para reemplazos, estrategias muy prácticas. ¿En qué momento creen que sería lo más conveniente de hacer ese tipo de reemplazos? Por ejemplo, ¿no? Yo tengo lámparas fluorescentes de un tipo y quiero cambiarlas con otras. El mejor momento sería el fin de semana. Entonces, todo el personal se va el día viernes, está concentrado con el fútbol, concentrado en otras cosas, viene el día lunes. ¿Con qué frecuencia alguien mira al techo? Normalmente está haciendo sus cosas y muchas veces ni cuenta se da de que han hecho una variación. Y después ya con el tiempo se le explica, mira, hemos hecho en este cambio, como ves no te ha perjudicado en nada, pero estamos consiguiendo un ahorro, ¿no? Entonces esas son estrategias. En otros casos podemos ser inclusive mucho más contundentes. Existe un equipo que se llama un luxómetro. Un equipo llamado luxómetro lo pongo aquí y me dice qué cantidad de luz tengo yo en un punto específico. Entonces, para que no haya ninguna discusión, lo mido con la lámpara fluorescente que tengo ahora, hago el cambio, lo mido con el otro y me tiene que dar lo mismo o más. En algunos casos, ¿cómo es, no? Una tecnología inclusive más moderna consume menos, ¿no? Y con el luxómetro me proporciona mayor luz todavía. Entonces, eso también es importante al personal decirle, no solamente vamos a ahorrar, sino que hasta inclusive ustedes van a tener un mayor beneficio. Interesante. Luxómetro, entonces. Sí, muy bien. Después, ¿cuáles son los enfoques que hay que tener aquí? Hay criterios jerárquicos que se habla de cómo se previene la generación de los residuos, el tema de los tratamientos, ¿no? Entonces hay una jerarquía y lo que se trata de decir, ¿no?, es que primero no se previene tanto como se puede. Y nuevamente, este es casi como el médico, pues no sé, todos nos recomiendan mejor antes de tomar una serie de pastillas y tratamientos, más bien tenemos que prevenir. Tenemos que prevenir, ¿no? Eso es lo más rentable, igualito acá, ¿no? O sea, antes de tratar de corregir todo lo que está mal, más bien tengo que prevenir antes de que, ¿no?, de que se produzca eso. Bueno, y hay una serie de alternativas, va a depender, ¿no?, de cuáles son. Inclusive hay un término que del inglés lo han traducido al español como al final del tubo, ¿no?, porque lo que quiere decir un poco al final del proceso. O sea, ya son actividades correctivas, más bien lo que tenemos que es al principio, ¿no? Tenemos que ir al comienzo, antes que se produzca lo que luego queremos corregir, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, en esta lámina, por ejemplo, nos hablan de diferentes estrategias, hay niveles, hay cosas que podemos nosotros ver si lo solucionamos con buenas prácticas o con nuevas tecnologías o con otros materiales o reformulando los procesos. Justamente estaba leyendo hace unas semanas un artículo bastante interesante que hablaba de cómo se automatizan los procedimientos y los procesos. Y entonces lo que se señala es que hay que tener cuidado, porque no necesariamente todo lo que se automatiza va a estar mejor. Porque si originalmente tengo muchas fallas, si originalmente no está bien diseñado, lo único que voy a hacer es que se automatice todo eso que anda mal. Entonces primero tengo que optimizarlo y luego ya tengo que automatizarlo. Lo mismo pasa aquí, ¿no es cierto? Entonces tengo que reflexionar bien si mi sistema está operando realmente con las características que yo quiero, ¿no? Algunas reflexiones finales, porque una de las preguntas clásicas que se suelen hacer quienes tratan de implementar este tipo de programas es más o menos cuánto se puede conseguir como ahorro, ¿no? Esas son las preguntas clásicas. Y sobre todo quienes van a solicitar este estudio a una empresa consultora o un consultor, en el Estado todo es, ¿no?, bastante estricto, entonces va a tener que fundamentar allí, ¿no? O sea, yo estoy contratando esto finalmente y lo que espero conseguir es tal cosa, ¿no?
porque si lo va a contratar, va a gastar, bueno, y luego no va a tener ningún resultado tangible, se le va a complicar el proceso de contratación. Y entonces acá se ven algunas cifras, ¿no? Algunas cifras, por ejemplo, hablan de 30%, 40%, 10%. Entonces, lo que sí se puede es, y esa es una sugerencia, ¿no? Si alguien va a lanzar un proceso de contratación para hacer este tipo de actividad, es muy recomendable, por no decir, ¿no?, que sí o sí hay que hacerlo, que quien va a ofrecer este servicio haga una visita preliminar a la sede. De todas maneras, ¿no? No va a salir muy bien si le envían unas cotizaciones de escritorio, ¿no? Tiene que ir, hay que ir al lugar para, claro, ¿no?, para hacer un recorrido con la persona, y eso es bueno para los dos, ¿eh? Es bueno tanto para la empresa que va a dar este servicio, porque así de repente, y necesariamente no tiene que cobrarle más, de repente ya vio que hay varias cosas que están bien, o ya vio que hay varias cosas que están mal, entonces por ahí un poco, y yo creo que ahí le van a poder dar una propuesta inicial de qué potencial de ahorro se pueda conseguir, ¿no? Normalmente uno cuando hace estas cosas, ¿no?, lo recorre durante una hora, un par de horas, y ya tiene una idea si acá se va a conseguir ahorros de 10%, de 20%, de 30% o de 5%, ¿no? Entonces eso es importantísimo tanto para el que va a contratar como para la empresa que va a realizar el estudio, ¿no? Excelente. Sí. Perfecto, entonces hemos llegado a la parte final de esta videoconferencia. No sé si tienen más consultas, estimados. ¿Sí? ¿Tienen consultas? Muchas gracias por participar. ¿Cómo estás, Nelson? Eloísa, ¿sí? De verdad que creo que es un tema relativamente nuevo, que no se suele tocar. Sí, es la primera vez que lo desarrollamos aquí en Desarrollo Global y sí, pues, ¿no? De hecho, yo también quiero el PPT. Yo también quiero ese PPT, porque eso es lo que nos están pidiendo nuestros amigos en línea, ¿no? ¿Tienen alguna consulta más? ¿Sí? Yo creo que, profesor, de repente usted puede recomendarnos, diríjase por favor a todos nuestros alumnos. Ahí están, a través de la cámara nos Muy conectamos. Bien. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la oportunidad, ¿no?, de haber compartido con ustedes, por los comentarios que hemos visto. Estamos contentos de que el tema está entrando, está empezando. Vamos. Les recomendaría de repente hacer una búsqueda en internet de casos exitosos de implementación de producción más limpia en entidades privadas o públicas. Eso creo que les va a dar una idea muy rápida de qué cosa es lo que ya en la práctica se puede hacer, aparte de lo que ya se ha mencionado. Sí, muy bien, entonces, muchas gracias. Profesor, muchas gracias, Johnny. Johnny Naui, por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Sí, y a ver, pero Flor me dice lo siguiente: la identificación institucional permitirá mejorar, practicarlos también en nuestros hogares, ¿no? Bueno, un comentario de Flor, ¿no?, que está bastante atenta, ¿no? Es sumamente importante porque el comportamiento de la persona se manifiesta tanto a la casa, ¿no?, en su ámbito laboral como en su vivienda, correcto. Sí. Y ahora vamos a tener más consideración, entonces, ¿no? Vamos a utilizar la plancha en la noche, ¿no? Correcto. No, hay que saber optimizar nuestros recursos también. Así es. ¿Sí? Muy bien. Enviar el archivo, dice Carita. Se manifestó, Carita. Muy bien, profesor. Realmente esperamos volver a tenerlo aquí en Desarrollo Global para tocar más a fondo este tema, ¿no? De repente usted nos puede proponer. Con todo gusto. Algún punto específico. Sí, muchas gracias. Y eso ha sido todo por esta noche. Los esperamos en una siguiente videoconferencia. Hasta luego. Gracias. Buenas noches.